un día se logrará. Pero mientras tienes un origen, tú tienes que decir, ¿dónde está enterrado tu ombligo? Eso es lo importante. Y entonces hay que buscar decir, no, pues es la tierra de mis abuelos, es la tierra de mis padres, lo quiero porque aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, en fin, ¿no? Bien, recibimos con mucho gusto en el estudio al maestro de comunicación Luis Galindo Carrillo y viene acompañado por Eduardo Villanueva Galván. Él es el realizador de este documental, Guayule, Ladrillo y Cal, que nos habla de ese sector de la Guayulera. Este documental fue presentado el pasado fin de semana en el Parque de Béisbol Abraham Curvelo, ubicado en el corazón de la Guayulera, de la colonia Rodríguez Guayulera de nuestra ciudad, uno de los barrios más importantes de nuestro sector, y digo importante por la historia que tiene en nuestra ciudad la colonia Rodríguez Guayulera. Bienvenidos, muy maestro, amable, bienvenido. Gracias. A ver, platícanos de este documental, cómo nació la idea y cuánto tiempo te llevó y por qué. ¿Por qué la Guayulera? Ok, bueno, es una pregunta muy amplia, pero bueno, yo originalmente pues soy diseñador gráfico, ¿no? De profesión. Tengo ya 10 años trabajando en eso y pues se podría decir que nació de la curiosidad, ¿no? De la curiosidad por las estructuras que hay en el lugar, ¿no? Por los amigos que luego uno conoce y que le cuentan más. Entonces, en ese sentido también es mucho por gracias a Luis, ¿no? Yo en mi investigación independiente de la Guayulera descubrí algunos escritos de Luis. Después ya tuve la fortuna de conocerlo y trabajamos justo en la grabación que tenemos en el tráiler. Después ya vino lo de la convocatoria de cortometrajes en el barrio por parte de la Secretaría de Cultura. Y la idea de la convocatoria era que la gente hablara de los propios barrios, ¿no? Que la misma gente de ahí lograra contar la historia del lugar, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la Guayulera, buscando dar una visión más amplia, ¿no? Y una visión pues fresca de la colonia. Entonces, y yéndose más hacia la raíz, ¿no? Sí, justo como hasta el mero fondo, ¿no? Sí. Desde 1903 empieza nuestra historia, sí, ¿no, Luis? Sí, wow. ¿Qué importancia tiene la Guayulera para Saltillo desde su punto de vista, profesor? Fue una colonia, Chuchuy, muy amable. Muchas gracias, Edith. Buenos días. Es importantísima tu pregunta, Chuchuy, porque la colonia Guayulera es lo más alejado que había hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 1897 se hace el Puente Negro. El llamado Puente Negro. Y muy famoso porque era hasta difícil también de transitar por ahí, pero era el único paso de Saltillo a la Guayulera. Y digo de Saltillo a la Guayulera porque así se decía en aquel entonces, estaba lejísimos del centro de la ciudad. La Guayulera está estigmatizada, Chuchuy. Y se cree, como dice una canción, de nido de drogadictos, de alcohólicos, etcétera, ¿no? De depravados, etcétera. Entonces lo que quisimos hacer es, él es de la colonia Guayulera, yo también ahí nací, entonces mi familia todavía estuvo más de 10 años en esa colonia y entonces pues formamos parte de ella y queremos dar a conocer lo que es verdaderamente la colonia Guayulera. Y la importancia que tiene, porque sí tiene usted razón, la hemos estigmatizado y lo vemos como algo malo. Sí. Es de la Guayulera, cuando debería de ser con mucho orgullo por toda la historia tan rica que tiene la Guayulera. Sí, así es. ¿Por qué Guayule, Ladrillo y Cal? Perdón. Porque dentro de esta exploración nos dábamos cuenta, Luis y yo, en una charla, que de alguna forma estas tres industrias pues son lo que dan origen a la colonia, ¿no? La primera fábrica de Guayule data de 1903, ¿no? Y estaba pegadita ahí al arroyo del pueblo, que pues es donde empieza el terreno de la Guayulera, ¿no? Y ahí mismo en el arroyo del pueblo estaban las primeras ladrilleras de la ciudad, ¿no? Y también las primeras caleras.
Entonces de ahí mismo sacaban el barro, de ahí mismo iban a recolectar las piedras al arroyo para la cal. Entonces, como que nos dimos cuenta que estos elementos, pues ya juntos, hacían que las personas que llegaban al lugar, pues pudieran trabajar la misma tierra, ¿no? O sea, la bondad del terreno de la guayulera es tan grande que pues nos dio primero guayule, y nos dio también ladrillo, y nos dio cal para ayudar a que la colonia creciera, ¿no? ¿Quién le puso guayule a la guayulera? Evidentemente por esta planta, ¿no? Sí, tienes razón. La planta guayule le da origen al nombre de guayulera. Sin embargo, la colonia Rodríguez Guayulera fue fundada por don Crescencio Rodríguez González. Él vivía enfrente de la casa, era vecino y socio y amigo de Guillermo Purcell. Entonces la casa de Telmex era la casa de don Crescencio ¿Dónde Rodríguez. están las oficinas de Telmex? En la calle Hidalgo. Exactamente, ahí se diseñó la colonia Rodríguez González, porque él era el dueño. Ya. Y entonces la importancia reside en que él creó la colonia para la avenida de la fábrica de guayule, que es procesadora de origen alemán, y fue la primera que en 1903 surgió en la guayulera, y es la que le da el nombre a la colonia. Desde entonces le dicen la guayulera. Tan importante era esa fábrica que a la altura del puente 2 de abril, por la calzada Madero, y que es la actual entrada a la colonia guayulera, se pensaba en el año de 1920 por ahí hacer la calzada guayulera, y inclusive se le llamó así la calzada guayulera, desde ahí, que allí empieza la guayulera, hasta la minita. Qué diferente hubiera sido si lo hubieran realizado ese proyecto, Sí. la calzada guayulera, Así es. en lugar de que ahora lo conocemos como prolongación Luis Echeverría. Sí, así es, sí. Oye, sí, ¿todavía definitivamente. quedan guayules? Sí. O sea, en la región ya no hay mucho guayule. Hay en algunos lugares como en el SICA, en la Escuela de Química, Sí. y en algunos lados como por Rocamontes, así nos habían comentado que aún queda algo de guayule silvestre, pero en la región ya no. Se ¿Para qué perdió. lo utilizaban acabamos. después de procesarlo, el guayule? Se utilizaba para fabricar y hacer llantas y ¿Para todo el hule? producto de Me hule. imagino. Sí. Hule Por natural. eso Hule. hule era Orgánico. De una planta era- natural. de una planta natural del Y semidesierto. estaríamos hablando de que pues sería el inicio de la industria automotriz. Sí, Con las sí, llantas. definitivamente. Pues era un gran cliente. Era un De gran- cierto gran- modo, sí, era un gran fíjate. cliente, Sí, y la sí. industria militar también lo fue. Sí, Ah, pues también, inclusive de eso que dices de automotriz, decía un amigo de Torreón que allí había, la fábrica de guayule de Saltillo, la de la guayulera, era pequeña en comparación con la que había en Torreón, y el dueño era Rockefeller en la de guayule de Torreón. allá, y le vendía el producto de las llantas a Henry Ford Para los ¿Cómo autos ves? Ford. para los autos. Fíjate la historia tan rica que tiene el guayule. Sí, eso no lo sabía, sino que ayer, ahora con motivo del documental, varias personas han estado llamando, Aportando. comentando y aportando datos, Qué pero qué interesante. interesante ese Bueno, dato. en este documental vamos a encontrar entrevistas, obviamente recorridos y tal, pero algo que nos pudieran compartir, spoilear. Sí. Bueno, creo que se puede comentar que logramos documentar el proceso de extracción de látex de la planta del guayule, gracias al SICA. Ahí con el doctor Marco y la doctora Ana ellos nos ayudaron a ver todo el proceso desde la poda, desde todo lo del laboratorio, ¿no? Para obtener el hule, y ya pues de ahí para todo lo demás que se pueda hacer. Entrevistamos al profesor Arturo Berrueto, que hizo una de las obras más importantes de la colonia. Entrevistamos a doña Lupita Malacara, que es la hija de don Raúl Malacara, que fue el dueño de todo el terreno. Y pues más, Sí, ¿no, Luis? sí, También. hablando del profesor Arturo Berrueto, González es muy importante porque él era alcalde 1970-1972, cuando se hizo la unidad deportiva Benito Juárez, que es donde está el Parque Abraham Curbelo. El Parque Abraham Curbelo. Sí, él fue el que la construyó. Él la construyó, y él estuvo presente en la presentación del documental de Guayule, Cal, Ladrillo y Cal. Ahí está. Sí, Nos está llegando un dato aquí. Nos dice, buenos días, Chuchuy. En redes sociales se dijo que Saltillo apoyó a los nazis con guayule y caucho.
Pues no los nazis, porque no. No, pues era la industria. Sí, era la industria y al contrario, fue la que sirvió y mandó a Alemania. Pues los alemanes eran los dueños de la fábrica, ¿verdad? En la fábrica se llamaba, sí, Adolfo Marx. Y ese era alemán, y era el único alemán que estuvo aquí y estuvo al frente de la fábrica. Cuánta historia. Pues tanto fue así que se utilizó, tuvo 2 etapas la fábrica, una alemana y otra norteamericana, y en las 2 era para lo mismo. Lalo, ¿en qué calle naciste de La Guayulera? En la calle Bustamante. 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 ¿En qué año? En el 92. ¿Todavía tienes familia ahí o todavía vives ahí? Sí, ahí vive mi mamá, mis hermanos, todos. Orgullosamente de La Guayulera. Ay, yo estoy feliz de mi barrio, me encanta. ¿Y usted, profe, en qué calle nació? En Quintana Roo y Pacheco, en la mera esquina, ahí mis papás tenían una tienda de abarrotes, La Popular, y al otro lado un billar y un taller de bicicletas. Y por el otro lado, así, era una esquinita, pero tenía como 2 casas al mismo tiempo. Era la cochera, a papá le gustaba, y tenía un Chevroletito de aquella época y un Buick. A él le encantaba. Aquí ha salido una de las fotografías donde estamos allá afuera de la calle, dentro del cajón en la bicicleta. En el cajón traía el mandado o lo que se iba a vender en la tienda, lo traía del centro, por ejemplo, huevo y esas cosas de Donato Dávila frente al mercado, y lo traía. Entonces está la bicicleta, está papá, y en el cajón estamos los 2 gemelos de menos de un año. Sergio. En paz Sí, descanse, ya que en paz falleció, ¿verdad? El descansase, sí, profesor 16. Sergio. Hace Oye, en 16. aquellas épocas todavía se podía salir a jugar a la calle sin problemas. Ah, sí, cómo no, pues estaba sin pavimentar. El agua corría como ríos ahí y todavía que... No, ahorita más. Pero- olvídese. porque hay tanta lluvia. Pero era cuando la gente de Saltillo no aventaba basura a los arroyos, porque los arroyos de esa zona son bellísimos, hay unas Sí, áreas muy bonitas. Sí, inclusive ahí, a la altura de la Guayulera, por la calle Pacheco, está el Calicantre, que precisamente es una presa tlaxcalteca. me Tipo decía. de gaviones. Sí. Pero es una obra de hace siglos. Hecha por los tlaxcaltecas, me decía el historiador Arturo Villarreal Reyes. Ya sabes que él es experto en toda... Es casi abajo de donde está el puente que comunica por arriba de la estación. Exactamente. Ahí es donde se ubica esa presa. Sí, así es. Es un lugar muy bonito. Muy bonito, y aparte, ahí se juntaban, me dicen, porque has de saber que también vamos a hacer un libro, pero de eso no vamos a hablar ahorita, sino al ratito que me preguntes, en todo caso. Pero en el puente actual, ese va y desemboca ahí. Pero ese puente ahora es de concreto, lo hizo Carlos Valdés Villarreal cuando era alcalde. Y papá antes se hizo el puente con ayuda del municipio y de los colonos, un puente de madera sobre el arroyo, era el único que había. Era el único. Pero venía el agua que llovía a cántaros. caudales, a cántaros tremendamente, y se llevaba llevaba todo. el puente. ¿Dónde pueden los saltillenses encontrar este video? ¿Dónde lo compartes para que más gente lo vea? Bueno, pues ahorita todavía no lo tenemos en redes sociales porque lo acabamos de estrenar, entonces estamos haciendo un recorrido por distintos lugares en la ciudad. Vamos a proyectarlo este domingo 27, me parece, a las 8 de la noche en Cobalto, se llama. Está en la Cuauhtémoc y Aldama. Cuauhtémoc y Ahí en la Aldama, zona Cobalto. centro. Muy Sí, bien. 8 de la noche el domingo. 8 de la noche el domingo, ahí son bienvenidos todos. Ahora sí, profe, lo va a llevar a un libro este tema. Sí. Así como hizo el de Livernia, que un libro extraordinario, Muchas gracias. Sí, ahora este tema. Sí, Chuchu, ya está en imprenta. Vámonos. En agosto sale. Resulta que el libro y el documental como que se juntaron. Y entonces yo estaba escribiendo el libro cuando aparece la convocatoria del documental, y es que nos conocemos Eduardo y yo, y dijimos, bueno, primero hay que salga el documental. No es coincidencia, es diosidencia. Diosidencia, sí. Y el libro lo dejo yo para agosto. Para agosto. Sí, entonces ahí viene, sí, para agosto. Ahí viene, por ejemplo, por temas. Es una compilación o recopilación de artículos que tanto Sergio, mi hermano, que fue el primero que hizo las investigaciones históricas de la Guayulera en 1990, ya hace 35 años. 35 años. Pero también vienen escritos de personas de la misma Guayulera que escriben sus recuerdos. No, pues imagínense qué cuánta interesante. gente nació en la Guayulera. Se me hace que eso da para otro libro aparte. Ahí da Sí, para- Edith, Tan sí, solo y eso. luego viene, por ejemplo, lo del, aparece una cruz allí,
que es donde está actualmente el templo de la parroquia de la Guayulera, los alemanes en 1903, en esa época, pusieron esa cruz ahí en la loma donde está el templo. Y el primer padre de los que estuvieron ahí fueron del santuario, en una capilla que había frente al arroyo, por la calle de Pacheco, dando vuelta por Berriozábal ahora, junto al arroyo. Y los misioneros del Espíritu Santo llegaron a Saltillo de México en 1938. Y el padre Luis Manuel Guzmán, que fue muy famoso y querido en Saltillo. ¿Cómo no? El padre Guzmán. Sí, él estuvo allí en la Guayulera. Y él fue el motivador para que se construyera la primera capilla de la Guayulera en ese punto de... Tantas historias de esa zona de Saltillo. Y ahí les encargo al padre Elizondo, que construyó el Cristo de las Galeras y de su bolsillo. Sí, y déjate digo lo y que nos toda dijo. la labor que hizo Sí, en la Guayulera. maravillosa. Y te cuento que está Eduardo aquí, que Lupita Malacara nos dijo, me pidió permiso, porque la dueña del cerro es Lupita Malacara. Entonces el padre quería que se lo regalaran, que todo el cerro, para hacer un via crucis al pie del Cerro de las Galeras. Y le dijo, no te voy a regalar. Y Lupita me está viendo. Dice, Saludos, no te lo voy a regalar, pero si quieres poner el Cristo que me dices, ponlo, yo te doy permiso. Lo comprometemos para que ese libro venga y lo presente aquí con nosotros. Encantadísimo. Comprometidísimo. Chucho. Sí, cómo no, Edith, muy amable. Lalo, felicidades por tu creatividad, qué bárbaro. Y por ese amor que le tienes a la Guayulera. Muchas gracias por la El invitación. principal barrio de Saltillo. Así es. Principal barrio. Como dijo Berrueto, la Guayulera es la Guayulera. Nada más. Nada más. Sí. Felicidades por ese gran trabajo y gracias Muchas por gracias. compartirlo con nosotros. Gracias por invitarnos. Gracias A la ti, orden. gracias Con por mucho invitarnos. gusto, bienvenidos. Siempre. Bien, ya nos vamos. Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Usted, como nuestros invitados, trabaje hoy para hacer de su nombre una marca. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana.